Buenos días, a ver con esto del micrófono, a ver si se escucha bien. Bueno, yo soy Gustavo, del sector, como bien nos presentó Miguel. Bueno, y un poco lo que venimos a hablar es sobre el gobierno de datos. Digamos, esta es una disciplina que nos parece bien interesante y es algo que en nuestras organizaciones, digamos, tenemos como partes hechas y partes que hay que mejorar, por lo cual a nosotros nos interesa mucho el tema. Y la charla la dividimos en dos partes. ¿Sí? La primera parte yo voy a contar un poco acerca de lo que es la problemática del gobierno de datos, cómo poder implementar una plataforma efectiva. Y bueno, Héctor nos va a estar contando un poco acerca de los nuevos desafíos que tenemos, por ejemplo, implementando lo que es el Big Data Governance, o sea, cómo integrar Big Data a un gobierno de datos. Para empezar, ¿pasa esto? ¿Está pasando? Está pasando acá y no allá. A ver. Ahora sí. Muy bien. Primero que nada, contarles un poco qué es Quanam, para los que no lo conocen. Quanam es una empresa uruguaya, ¿sí? Que hace más de 30 años que está en el mercado, que tiene presencia en toda Latinoamérica, ¿sí? Con más de 300 consultores que trabajan, digamos, que forman equipos multidisciplinarios. Tenemos ingenieros, tenemos economistas, contadores, ¿sí? Estadísticos. Y bueno, y en particular, el propósito de Quanam es poder brindar a sus clientes, a través de sistemas de gestión, utilizando las mejores tecnologías, mejoras en los procesos o implantar procesos que permitan tener un diferencial y ganar un valor. ¿Sí? En particular con Héctor trabajamos en lo que es el área de Business Analytics. ¿Sí? Esta área tiene como propósito poder brindar información para la toma de decisiones. Trabajamos, como comentábamos, en los currículos en varias industrias. ¿Sí? Yo en particular trabajé en telecomunicaciones, trabajé a lo que es financiero en banca, bueno, Héctor ha trabajado en muchas otras cosas más. Y bueno, un poco los servicios que brindamos es desde lo que es la creación de un data warehouse, reportería, ETLs, y etcétera, con todo lo que tiene que ver, junto con lo que puede ser servicios para planeamiento y presupuestación, detección de fraudes, análisis predictivo, ¿sí? Por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con gobierno de datos, o sea, temas de calidad, temas de migración y todos los servicios asociados a la toma de decisiones. Comenzando un poco con el tema de gobierno de datos en sí, vamos a ponernos un poquito formales, un poquito nada más, y vamos a ver dos definiciones de dos institutos que trabajan en esta disciplina, como son el Data Management Institute y el Data Governance Institute. Ambos son institutos formados por varios miembros creo que el Data Management Institute maneja más de 400 capítulos, ¿sí? Que tratan de buscar las mejores prácticas en lo que tiene que ver con Data Management. Y un poquito las definiciones, lo que nos dicen formales, es que Data Governance es la especificación de los derechos y de un marco de responsabilidad para fomentar un comportamiento adecuado en la valoración, creación, almacenamiento, uso y eliminación de la información. Esto incluye los procesos, roles, normas y métricas para asegurar un uso eficaz y eficiente de la información en una organización. Mientras que el Data Governance Institute nos habla que es el ejercicio de la toma de decisiones y la autoridad para los asuntos relacionados con los datos. Esto es más formal, en forma más simple. ¿Qué trata de hacer el Data Governance? Como el gobierno de datos, voy a hablar indistintamente porque siempre el gobierno de datos, Data Governance, me sale solo. Trata de que una organización pueda tener información precisa, alineada con los objetivos de negocio, mediante ejercer la autoridad sobre todo el ciclo de vida de los datos. ¿Sí? Esto es poder brindar información correcta, en el momento correcto, en el formato correcto y para todos los usuarios que la necesitan. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, ¿o no? Definiendo métricas y conceptos consistentes entre el negocio y las áreas de TI en toda la organización, ¿sí? Y con el monitoreo continuo de esas métricas y esos conceptos para asegurar que tenemos una información consistente y confiable, ¿sí? O sea, de calidad, repetible, o sea, que los procesos nos generan la misma información siempre, única, que hay una única visión de la información, o sea, dos aplicaciones distintas no nos van a dar distintas informaciones sobre la misma entidad, y esa información nos va a servir de guía para todos los, digamos, para reutilizarla
y no hay reinventar la rueda, en el sentido de cuando precisamos una información, no volver a obtenerla de otro lugar. ¿Sí? O sea, tanto como para un reporte o para un sistema nuevo. Digamos que el concepto de gobierno de datos es un concepto que data ya de los años 90, fines de los 90, pero que en los últimos años ha empezado a surgir como, se ha escuchado más, y además hay más tecnología asociada a esto. Entonces nos preguntaríamos por qué pasa esto. Primero que nada, tenemos más datos, ¿sí? Cada vez hay más datos, cada vez generamos más datos. Todos estamos generando datos en este momento con nuestros celulares. Y una mayor diversidad también de ellos, ¿no? O sea, antes solo teníamos los datos en nuestras aplicaciones y ahora tenemos todo lo que tiene que ver con Internet, con los datos móviles, con mails, blogs, ¿sí? Etcétera. Y además hay tecnología que nos permite capturar esos datos. El problema está en que no podemos responder, digamos, a convertir todo ese flujo de datos en información valiosa. Entonces, un poco, para poder hacer eso, precisamos poder gobernar nuestros datos. Otra, que creo que está más importante, es, digamos, tenemos cada vez mayores necesidades en lo que tiene que ver con el negocio. ¿Sí? O sea, en una economía más globalizada necesitamos tomar decisiones más rápidas porque nuestro mercado es más grande y precisamos tener ventaja competitiva sobre todos los demás. Entonces necesitamos poder analizar todos esos datos y poder tomar valor de ellos. Y por otro lado, otra necesidad que hay que cumplir cada vez mayor es el tema de regulaciones y controles. Por ejemplo, pensando nomás en lo que es la ley de datos personales, si nosotros no sabemos, tenemos que proteger determinados datos, pero no sabemos esos datos dónde se encuentran, no los vamos a poder proteger. Lo mismo, por ejemplo, ayer escuchaba sobre una ley de transparencia, de gestión, que habla de que todos los ministerios deben poner en su página web varias informaciones, ¿sí? Y bueno, una de las dificultades, hace 5 años está la ley y todavía no han llegado a cumplir la mayoría con ese requisito. Y uno de los problemas que planteaban ellos era, digamos, como es algo que hay que presentar en una web, lo planificaba que lo hiciera el área de comunicación. Pero el área de comunicación no tiene los datos, entonces se los pide a TI. TI tiene los datos, pero no sabe qué significan. Entonces, hay un problema ahí que vemos, que hay una interacción entre las áreas, pero no hay cómo obtener esos datos de forma transparente para toda la organización. Entonces ahí se nota que hay un problema de gobierno de datos. Entonces, tenemos varias cosas que nos indican que tenemos que trabajar sobre este tema. Ahora bien, ¿dónde estamos parados respecto a esto? Este es un modelo de madurez que plantea la industria. Hay 2 o 3, pero este me parece que es el más lindo para ver, que nos habla, nosotros, en una encuesta en el 2009 que preguntaba a las organizaciones dónde creían que estaban respecto a este modelo de madurez, y el 85% de las organizaciones estaban acá. Esto fue el 2009, confiemos en que las cosas van mejor, y por nuestra experiencia, en las organizaciones de nuestro país y la región, estamos en este estado, o sea, un estado reactivo, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos una interacción entre el negocio y el área de TI, ¿sí? Para poder alinear los objetivos de ambas áreas, ¿sí? Pero todavía tenemos sistemas generados, tenemos un data warehouse, tenemos un CRM, tenemos un ERP, pero todavía tenemos muchos nichos de información. O sea, tenemos información de lo mismo en muchas aplicaciones y tenemos un alto costo de mantener todas esas aplicaciones, ¿sí? Por lo cual también nos generan datos duplicados y que no sabemos cuál es la información buena. O sea, según dónde lo miremos, es la información que vale. El desafío un poco de esta época es poder irnos a unas organizaciones proactivas o gobernadas, ¿sí? Que nos podamos, que el negocio e IT o TI trabajen totalmente alineados, ¿sí? Buscando siempre el valor del negocio, ¿sí? Que tengamos procesos repetibles, automatizados y que tengamos datos de calidad que podamos confiar en las aplicaciones, ¿sí? Y que eso además acorte los plazos para trabajar con los datos. Ahora bien,
sabemos que lo precisamos, sabemos que es importante, ¿por qué no tenemos plataformas efectivas de gobierno de datos instaladas? ¿Sí? Uno de los principales problemas que nosotros vemos en la experiencia, y lo dicen una encuesta que se hizo en el 2014, acá, a un montón de organizaciones de mediano y largo, de tamaño grande y mediano, ¿sí? Que preguntaban, bueno, ¿cuál es la importancia de los datos? O sea, ¿cómo entiende usted que los datos son importantes para su organización? Contra instalar, digamos, obtener un gobierno de datos. Y como vemos acá, para todos los datos son el activo más importante de la organización, mientras que cuando hablamos de gobierno ya empiezan a aparecer más colores, empiezan a aparecer más dudas acerca de si es necesario o no. Esto es un poco por desconocimiento de todo lo que yo estaba hablando antes, de estar la organización, digamos, entendiendo de que es necesario. Después, como hablábamos, otra cosa importante, y hablábamos de tener alineados TI y el negocio, justamente es que, digamos, este tipo de emprendimientos son transversales a muchas áreas, por lo cual todos sabemos que hay nichos, hay personas, y tiene que estar muy claro el objetivo de este trabajo para que eso no empiece a conspirar contra el poder obtener los datos, ir para el mismo lado. Hay que hinchar para el mismo lado, si no esto va al fracaso seguro. Otro tema importante es que este tipo de emprendimientos dan resultados a mediano y largo plazo. ¿Sí? Nunca es urgente, siempre hay un requerimiento, una prioridad que es más urgente que esto, entonces siempre se va desplazando, lo cual es importante que la organización desde arriba vaya por ese camino sin importar las urgencias. Y otro problema que tenemos es que habitualmente se ve como un proyecto y decimos, bueno, hacemos esto y ya terminamos, tenemos gobierno de datos, sabemos qué son nuestros datos, y no, lo importante es saber que es un proceso. Una vez que empezaste, tenés que seguir, tenés que monitorear, tenés que mejorar, porque si no, ese proyecto no te va a servir de nada. Entonces, bien, ya hablé todo lo bonito de los problemas. Ahora, ¿cómo hacemos para implementar una plataforma efectiva de gobierno de datos? Sí, no les voy a decir cómo hacerlo, lo que sí les voy a hablar es un poco de qué herramientas tenemos o por dónde podemos ir para implantar. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de herramientas teóricas, hay unas herramientas tecnológicas que aplican a determinadas áreas y algunas mejores prácticas para poder llevar a cabo un proyecto exitoso. Proceso exitoso, ya dije proyecto. La primera herramienta que les quería hablar es un framework, ¿sí? Elaborado por el Data Management Institute, DAMA, ¿sí? Que en el 2009 sacó la versión 1.0 y ahora está la versión 2.0 para salir a fin de año, creo, está en revisión. Sí, que lo que hicieron fue armar, digamos, un framework que nos indicara dónde son todas las áreas de conocimiento, que le llaman ellos, donde se manejan datos, ¿sí? Y bueno, qué procesos, sistemas, roles, actividades entregables, digamos, similar a lo que es el PMBOK, ¿sí? De PMI, hicieron un DMBOK para Data Management, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esta herramienta? Bueno, ya nos tiene un camino sobre todo por dónde empezar. O sea, realmente en este tipo de cosas no sabemos por dónde empezar. Bueno, esto es una buena guía para poder empezar. Y hay un par de áreas que, si acá ven, yo las puse acá porque no se veía mucho. Hay áreas que nuestras organizaciones ya tienen bastante maduras, como que es lo que es la migración de base de datos, la seguridad de los datos, ¿sí? Data Warehouse, IBI, tenemos organizaciones más maduras y menos maduras, arquitectura también, pero hay un par de lugares que es donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, en el área de gobierno de datos, o sea que lo que hace va a definir las políticas y los roles y los estándares para todas las áreas relativas a los datos, ¿sí? Lo que tiene que ver con calidad de datos, con datos maestros o master data, ¿sí? Y la administración de metadatos. Entonces, un poco para poder cubrir esas áreas que son las más, digamos, claves para esto y son las que menos tenemos conocidas, vamos a hablar de algunas herramientas. Esta es la más conocida, un tablero de mando, ¿sí? Para tener una visión integrada, digamos. El gobierno de datos, para monitorear, se maneja por indicadores,
por lo cual es necesario tener un tablero donde podamos ver cómo estamos respecto a lo que definimos, ¿sí? Y obviamente tenemos muchas métricas. Acá algunas, hablo de, digamos, del costo de gestión de los datos, el cumplimiento de objetivos, la cobertura de dueños de información, o sea, cuántos datos están asociados a dueños de datos, ¿sí? Que son responsables de que ese dato esté bien, ¿sí? Madurez de procesos, o sea, indicadores que nos hablan de dónde estamos en los estados anteriores, y bueno, y lo que tiene que ver con calidad de datos. Hablando un poco de herramientas de calidad, las herramientas de calidad lo que nos van a permitir es poder tener datos confiables. Para eso, las herramientas lo que hacen es trabajar en determinados puntos, como por ejemplo desde el parseo y la estandarización, o sea, poder llevar a un formato común datos, el mismo dato de distintos lugares, ¿sí? Nos tiene que poder permitir trabajar con datos duplicados, o sea, poder identificar qué datos son el mismo, y el mismo enriquecerlos si hubiera datos complementarios, ¿sí? Perfilado de datos, o sea, en forma estadística, poder conocer nuestros datos y saber si está cumpliendo con lo que dicen que es, o sea, si es un campo numérico, digamos, si no hay restricciones, saber que solo tiene valores numéricos, o poder identificar las relaciones de un modelo de datos cuando no está dado por algo físico, ¿sí? Poder implementar reglas de calidad, o sea, cómo vamos a validar que un dato es de calidad, ¿sí? Y bueno, tiene que estar integrado con un montón de otras aplicaciones para, por ejemplo, poder evaluar la calidad en el momento de ingresar un dato a nuestras aplicaciones. Una cosa que me olvidé de mencionar de este framework es que en realidad, un poco de, ustedes saben más que yo de COVID, pero lo que estuve viendo es que este framework se complementa con COVID, ¿sí? COVID habla de que necesitamos gobernar los datos, y lo que hace este framework es darle más procesos y herramientas para poder llevar a cabo ese objetivo que tiene. Después tenemos herramientas para el gobierno, riesgo y cumplimiento. Son herramientas un poco que exceden, digamos, cubren más que el gobierno solamente de los datos, pero es necesario poder gestionar los riesgos asociados a los datos. ¿Sí? Este tipo de herramientas nos permite identificarlos, gestionarlos y monitorearlos, priorizarlos, como todo lo que tiene que ver con el plan de contingencia, y poder asegurar el cumplimiento normativo. Tenemos herramientas también para el Master Data Management, ¿sí? Aquí le llamamos un dato maestro. Dato maestro le llamamos a una entidad de nuestro negocio, por ejemplo un cliente, por ejemplo un producto, un lugar, ¿sí? Y bueno, este tipo de repositorios lo que hacen es vincular toda la información que tenemos de nuestra entidad en un único lugar, ¿sí? Que puede ser virtual o físico, digamos. Puede ser un repositorio donde se vuelquen esos datos, o puede ser virtual donde se apunten a todos los lugares que da. Esto que nos da una visión 360 de esa entidad única para toda la organización. O sea, este debe ser nuestro repositorio de, cuando queremos ver una información, toda debería estar ahí acerca de esa entidad. Brindar, obviamente, integración y gestión de reglas para determinar, por ejemplo, campañas o ciertas cosas que puedan hacer, identificar determinadas características en nuestros clientes, y todas deberían partir de nuestro Master Data Management. Una herramienta más conocida, pero no, por eso no necesaria, los ETL, ¿sí? los extractores de datos, transformación y carga, que lo ideal sería que podamos tener ETLs que tengan la mayor cantidad posible de fuentes, o sea, ya de las tradicionales bases de datos a todo lo que tiene que ver con Big Data, ¿sí? Todo lo que pueda información no estructurada. Cuanto más esa información manejen, más vamos a poder vincularla con la información, digamos, más tradicional. Que trabajen en tiempo real. Cuanto más cerca del tiempo real, más rápido vamos a poder obtener nuestra información. Y bueno, todo lo que tiene que ver con integración con las demás herramientas. Otro tema importante para el gobierno es el tema de que necesitamos un glosario de datos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que tener alineado lo que es el negocio con TI. Entonces precisamos poder definir los términos de negocio, ¿sí? de nuestro negocio de forma única y consistente para toda la organización. O sea, tenemos que poder saber qué significa que es un cliente, qué son sus atributos, y lo ideal es poder vincularlos con todo lo que son los, digamos, todos los activos físicos, si queremos decirlo así. O sea,
un cliente significa tal cosa, esta es la dirección de correspondencia es tal, y está en el campo tal de la tabla tal. Entonces de esa forma estamos alivianando un montón de problemas de cuando nos llega un requerimiento y nos dicen, preciso tal información del cliente, ¿y cuál campo será? Porque tengo 5 direcciones. Entonces este tipo de herramientas nos permiten sacar esos problemas. Y ahí tenemos nuevamente una única visión con información de calidad y acortando los plazos para brindar la información. Y esta última, que tiene que ver con la metadata, ¿sí? La metadata son datos sobre los datos. O sea, cada una de estas herramientas que vimos, ¿sí?, generan datos, ¿sí? Incluso, por ejemplo, ya desde lo que es una base de datos, que tenemos los esquemas, tenemos las especificaciones de las columnas, ¿sí?, o de los nombres de las tablas, esos son datos acerca de lo que tenemos. Y por ejemplo, un ETL va a generar procesos de carga, el glosario va a generar términos de negocio, digamos, veíamos antes los riesgos. Bueno, este tipo de herramientas lo que hace es gestionar todos esos datos y también poder vincularlos. ¿Para lograr qué? Trazabilidad. Digamos, que podemos ver desde un reporte, digamos, un reporte de análisis, determinado campo, qué proceso sigue, de dónde viene y qué significa. ¿Sí? Eso sería lo ideal. O sea, ahí tendríamos todo el proceso que sigue el dato hasta llegar al destino, a tomar esa decisión. Lo que nos permite tener la certeza de que el dato, la información, es correcta, confiable y de calidad. Y además nos permite detectar problemas. O sea, si un mismo dato vemos que sale de un lado y después sale de otro, podría estar habiendo un conflicto, por lo cual es algo para seguir mejorando y llevarlo a una única definición, o reutilizar procesos. O sea, si precisamos un dato nuevo, o un nuevo reporte, por ejemplo, no reutilizar lo que, no hacer de vuelta determinadas partes del proceso que ya están creadas. Y por último, un par de mejores prácticas, ¿sí? El otro día, viendo una conferencia de Data Governance, hablaba del caso de Boeing, que implementó algunas herramientas de estas, y ellos hablaban de 3 cosas. O sea, pero hablaban de la conferencia de las 3 cosas que se necesitan para implantar un gobierno de datos. Y hablaban de 3 cosas simples: empezar, terminar y continuar o seguir. ¿Sí? O sea, simple, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezar? Tenemos que empezar. Yo la primera pregunta que me hago es: ¿qué datos tenemos? ¿Dónde los tenemos? ¿Y qué calidad tienen esos datos? ¿Qué tan confiables son? Hay que comenzar por lugares donde, primero, que el negocio los priorice. Si no van a tener valor, no tiene sentido hacer un esfuerzo en eso. ¿Sí? Aplicarlo donde se necesita. Por ejemplo, las regulaciones, ¿sí?, que empiezan a aparecer, como comentaba antes, como el ejemplo anterior, son un buen indicio de que para cumplir con eso precisamos trabajar sobre esa información. ¿Sí? Hay que ser simples, hay un montón de procesos que tampoco los podemos complejizar solo por decir, voy a tener el gobierno de datos y vamos a complejizar esto. Y hay que ser flexibles, o sea, hay que poder, digamos, la flexibilidad a lo que va apunta es que, como hay que participar con muchas áreas, darle lugar a todos y no hacer un verticalazo, porque si no tampoco va a funcionar. Recordar lo del proceso, ¿sí?, que esto es un proceso y hay que medir lo que definimos, ¿sí?, hay que seguir avanzando para mejorar. La organización tiene que estar comprometida. Si no está comprometida, si no está claro el objetivo, el propósito de lo que estamos haciendo, esto no va a funcionar. Y tenemos que asegurar el monitoreo continuo de todo lo que tiene que ver con lo que definimos, porque si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Ahora Héctor les va a hablar un poco de lo que tiene que ver con Big Data, porque tiene algunas particularidades, es algo un poco más nuevo, y tiene algunas, de hecho, un poco más general, él va a hablar un poco más en específico de lo que tiene que ver con Big Data. Buenos días para todos. ¿Qué decirles después de la brillante alocución de Gustavo, no? No, quédense tranquilos, sí tengo alguna cosita para aportar y contarles. Vamos a hablar entonces un poco de los principios y prácticas para tener gobernabilidad de datos de Big Data. Para esto, lo principal es, bueno, conocer
¿de qué datos estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el universo de datos empresarial? Y bueno, acá tenemos una zona visible, que fue de las que les habló principalmente Gustavo, que es lo que podemos ver, lo que más conocemos, que son los datos estructurados, que podemos saber más o menos en qué medio físico están, dónde están, como decía él, qué tabla, qué columna, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Como el universo, tenemos también toda una zona no visible, que es la parte de los datos no estructurados, y que lo peor es que va en expansión, y hablando a nivel empresarial, si no es muchísimo más, se considera, según heurísticas de expertos, que es 5 veces más grande que la parte visible. Así que imagínense el valor que nos estamos perdiendo ahí. ¿A qué me refiero? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué son esa parte no visible, esos datos a nivel empresarial? Bueno, lo que pasa en las redes sociales, ¿verdad? Lo que hay en el file system, en las máquinas de nuestra gente, de nuestra organización, pero no algo, digamos, el archivo Word que tienen en determinada carpeta, ¿no? Lo que pasa en las herramientas de mensajería instantánea, lo que hay en Bloomberg también, y principalmente lo que tenemos en el mail. Ahí hay muchísimos datos, muchísima información que hoy en día no se aprovecha, y mucho menos hay políticas de gobierno sobre esa información que hay. ¿Qué tenemos ahí? No sé, es no visible. No se sabe, no se aprovecha. ¿Qué estamos hablando con toda esta parte de datos no estructurados y esta parte no visible? Bueno, estamos hablando de Big Data. ¿Cuál es la particularidad de Big Data? Bueno, como ustedes saben, hay 3 variables. Una que es la complejidad de esos datos. Al no ser estructurados son mucho más complejos y tienen mucho más variedad que los datos estructurados. Si no hablamos de complejidad, podemos estar hablando de tamaño. Por lo general, sí, son mucho más grandes el volumen de datos que hay que masticar para sacar información. Estamos hablando a nivel de petabytes. Imagínense un jet o una empresa que administra jets en Estados Unidos, cuánta información de indicadores tienen sobre eso. Ustedes se preguntarán, ¿de qué me estás hablando? Pues, mi empresa acá no tiene jets, pero sí seguro que tiene clientes que, como hablaba hoy Gustavo, tienen el celular en el bolsillo y que están pasando por distintas radiobases. Si yo le pude hacer que se instalara la aplicación de mi empresa y en esa parte del EULA que nadie lee, decir que cada tanto voy a estar monitoreando alguna cosita, fíjense qué interesante, ahí sí puedo tener un volumen de datos muy, muy grande. Y no estoy hablando de weblogs, de en qué parte de mi paginita pincharon ni nada de eso, que eso también es monstruoso, ¿no? Y si no estamos hablando de esas 2 variables, la tercera es la de la velocidad, que bueno, capaz que no son súper complejos, ni tampoco muy abultados en su tamaño, pero es un streaming de datos muy, muy grande que todo el tiempo estoy recibiendo. Bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante de esta zona no visible y por qué habría que darle importancia? Esos datos, esa comunicación, esa información, en su amplia mayoría, es información entre humanos. Es información que escribió un humano para otro humano. Y bueno, como todos sabemos, en las organizaciones son mucho más importantes los humanos que las máquinas, ¿no? O al menos en la mayoría. Si hay alguno que está en contra de esa afirmación, me dice. Entonces, es realmente importante poder, de alguna forma, aprovechar esa información, poder catalogarla, indexarla, de alguna forma poder reutilizarla para tener valor y para poder sacar nuevas ideas e información mucho más útil que nos sirva para la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Acá se da una paradoja. Estoy hablándoles que tenemos muchos más datos. Uno pensaría, si tengo más datos, tengo más información, más confianza. No, acá más datos nos generan menos confianza. ¿Por qué? Justamente por las 3 variables que yo les hablaba. La variedad, el volumen y la velocidad. Eso hace que la gente como que no crea mucho en toda esa información. ¿Y qué tenemos que hacer para que sí se pueda creer en toda esa información a pesar de las 3 variables que nos están complicando? Bueno, gobernar.
Hay que aplicar gobernanza sobre esos datos para de alguna forma no garantizar que, bueno, que tienen determinada calidad y que cumplen con todo lo que uno quiere regular. Ustedes dirán, después de todo lo que me habló Gustavo, ¿qué tengo que hacer para gobernanza de datos? Más bien clásica o de datos estructurados. Ahora me estás hablando de que tengo que hacer gobernanza sobre Big Data. Eso es muy complicado. Bueno, sí, no les voy a decir que no. Es complicado, pero es imperativo y hay que hacerlo. Entonces, cuando algo es complicado, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que basarse en lo fundamental. ¿Tá? Para eso, entonces, tenemos algunos principios básicos que yo les voy a dar ahora, que en base a esos principios ustedes van a poder mañana ir a sus empresas y empezar a escribir, tal vez, si se lo proponen, una política de gobiernos de Big Data, porque decidieron ponerse a trabajar sobre esta información. A medida que se los vaya dando, ustedes se preguntarán, pero esto es de sentido común, estos principios. Sí, tal vez sí, pero sabemos que el sentido común rara vez es una práctica común. Eso es lo grave. ¿Sí? El sentido común rara vez se traduce en una práctica y bueno, hay que llevar a eso, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental, el más básico de todos? Permítanme leerlo. Dice que el objetivo de la gobernanza de la información en contexto de los grandes datos es recibir, mover y entregar la información tan rápido como sea práctico, manteniendo la calidad y la seguridad de la información tan altas como sea práctico. Fíjense que la palabra práctico está ahí remarcada con rojito, porque no es una palabra elegida al azar, sino que nos permite generar un buen balance de todas estas cosas. El principio fundamental, como ven, es sencillo, simple, bastante concreto, no obstante, abre una amplia gama de otros subprincipios, llamémosle, que nos van a permitir lograr la tan querida gobernabilidad. ¿De qué nos está hablando este principio fundamental? Bueno, nos está hablando por un lado de la productividad, ¿no? Yo quiero dar información tan rápido como sea posible, y por otro lado de la calidad. Sabemos que esas cosas muchas veces están en conflicto, entonces yo como lidero a mi organización a partir de eso. Bueno, hay que tener un delicado balance y muchas veces yo por estrategia o por lo que fuera, me voy a abocar a darle más impulso a la productividad y dejar un poco más por abajo la calidad, o hay veces que voy a favorecer a la calidad por sobre la productividad. Lo importante acá es saber que eso tiene que ser un balance, porque si yo constantemente favorezco alguna de las dos, la organización va a desaparecer. Si me pongo muy riguroso con lo que es calidad, se va a hacer muy burocrático e imposible poder producir. Y si yo produzco mucho y descuido la calidad, no va a servir para nada, porque esa información la gente no va a confiar, no va a ser información veraz, por decirlo de alguna forma, y está el dicho ese, que para tener un reloj que me dé mal la hora, prefiero guiarme por las estrellas o por cualquier otra cosa. Entonces, no van a usar esa información, entonces todo este esfuerzo y toda esa productividad no sirve. Hay que poder comunicar a todos los involucrados que manejen datos este principio fundamental para poder administrar bien. Y bueno, ¿cómo se logra este balance entre productividad, calidad y por supuesto colaboración? En base a varios subprincipios que ahora les voy a ir mencionando. El primero es ser ágil. De esto también les habló Gustavo. No podemos paralizarnos, ahora que también están tan en boga. Los principios, todos estos principios se basan en los anteriores principios, en lo que es gobernanza de datos tradicional, y evolucionaron al igual que la tecnología para poder aplicar a estas cosas nuevas. Hay que empezar de alguna forma y no permitir que la burocracia extrema o que muchas políticas de gobierno nos tranquen en lo que es el trabajo. ¿Para qué? Bueno, para poder irnos adaptando a la tecnología, a nuevos datos, a nuevos esquemas de negocio, a nuevos clientes y lo que sea. Ahí es importante la adaptabilidad.
acatar las normas. Bueno, esto es lo que se llama compliance. No sé si alguna vez buscaron compliance, no sé, en el Google Translator o algo de eso, y te dice ser obediente, ¿no? Ser sumiso. Queda medio feo, a mí como que no me gusta mucho que vean, no, hay que ser sumiso, pero sí acatar las normas, ¿no? Para algo existen los estándares, la mayoría de las industrias están reguladas por alguna otra cuestión, o si no el gobierno también regula determinadas actividades, y bueno, hay que cumplir con eso y bueno, hacer que todas las personas de nuestra organización cumplan con esos pactos que tenemos para aprovechar los datos y poder gobernarlos. Gobernar la calidad de los datos. Bueno, acá, en cuanto a lo que es productividad y calidad, se dice que alcanza bueno, simplemente estar por arriba de la competencia y siempre mejorando, ¿no? Que no hay por qué esforzarse más. Y por eso puse ahí bueno, si es suficientemente bueno, ya es suficiente, por decirlo de alguna manera. No ponernos sumamente estrictos en la perfección, porque no existe y nos va a trancar lo otro, que es la productividad. Cuando hablo de calidad, acá estoy hablando de que la información que yo tenga, esas grandes datos, cumpla con los requerimientos, ¿no? Estoy hablando de la definición estricta de calidad, que no es wow, sino simplemente que cumpla con el propósito para el que está hecho. Tampoco estoy hablando acá a nivel de Big Data, con lo que puede ser algo de los que les estuvo mencionando Gustavo, como es la limpieza, el cleansing de los datos, porque incluso en un contexto de Big Data eso puede llegar a enmascarar y hasta distorsionar un poco la información, ¿sí? Incentivar los resultados, medir es fundamental. Hay que siempre estar comunicando todo el tiempo para generar conciencia en la gente que trabaja. La gente que va a estar trabajando y manipulando los datos en la operativa, tienen que saber bien de qué estamos hablando y estar convencidos de nuestra política, de nuestros principios, y medir eso, estar generando conciencia, medir esa conciencia. Y bueno, muchas empresas tienen un, no sé, sistema de remuneración variable o sistema de incentivos o lo que fuera. Bueno, utilizar estas medidas de cómo se están administrando los datos para poder justamente evaluar a las personas o los departamentos o al nivel que se sea. Pero es importante medir qué tan comprometidos estamos con la gobernanza. Mapear la información es fundamental. No estoy hablando de un tema de lo que se conoce como linaje de datos. Yo tengo que saber de qué fuente surgió esa información. O sea, imagínense que yo voy a estar viendo la información, no sé, a nivel de un dashboard, de un reporte, de alguna cuestión media así. Bueno, tengo que saber la fuente, porque como les voy a hablar más adelante, eso me da contexto. No es lo mismo en Big Data si una porción de información sale de una fuente que de otra. Yo tengo que poder rastrear eso. Mejorar el significado. Bueno, acá, como les comentaba, hay hay ambigüedades, y el contexto me da esa ambigüedad. Si yo estoy procesando un tweet y me dice, no está nada mal el nuevo iPhone, y yo lo proceso automáticamente, capaz que asocio la palabra mal con iPhone y me da algo feo, y en realidad el comentario era bueno. Hay que tener cuidado con eso y con el contexto. Administrar las clasificaciones de, bueno, ver, esta información es pública, es privada, de quién es. Esto me lleva a proteger la información. Esto sí que es imperativo, y acá ya no hay medias tintas, ¿no? Acá hay que hacerlo de verdad, y que no haya ningún atajo ni ninguna excusa para esto. Fomentar la administración. Cada uno de estos datos tienen que tener, como les mencionó Gustavo, estos también tienen que tener un dueño que es el encargado de decidir quién va a ser, quién va a entrar, quién va a consumir, cómo se va a reutilizar, cómo se va a utilizar. Y de alguna forma también esta persona no es de TI, sino que es una persona del negocio, a no ser que la información realmente sea de TI, pero cuando la información es de un proceso de negocio, esta persona es del negocio.
gestionar los requerimientos a largo plazo. Acá estoy hablando de política, los que le decía. Mañana, en base a estos principios, se tiene que poder escribir una política que indique cómo van a ser los esfuerzos a 1 año, 2 o lo que fuera, pero también manejar el feedback, porque los que van a estar trabajando bajo esas políticas van a ser las personas que pueden encontrar que no son útiles. Entonces hay que poder ver cómo modificarlas, cómo mejorarlas o generar excepciones, que no puede ser una excepción, una solución definitiva, pero sí tiene que ser algo que por un determinado plazo está ahí y después se saca. Fomentar la innovación. La gobernanza no puede ser que nos siga, nos trabe y no nos deje seguir creciendo. Se tiene que amoldar como si fuera una plasticina a lo que es el futuro, los cambios y demás. Controlar los datos de tercero es un principio fundamental. Acá en Big Data la mayoría sale de terceros mediante APIs. Voy a consumir información que está fuera de blogs, de diarios, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, etcétera, y hay que controlar a ver si cumple con determinados estándares. Como vimos, entonces, tenemos varias prestaciones que esperamos desde la gobernabilidad de los grandes datos, ¿no es cierto? Y también tenemos muchas prestaciones que nosotros esperamos de lo que es Big Data, detectar, visualizar, sumarizar, agregar y demás. Hay muchas cosas que nosotros esperamos, que la información esté a tiempo, que esté gestionada, que esté almacenada, que esté replicada, muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Eso nos lleva a una arquitectura de la solución que tiene un montón de módulos. Ahí tenemos toda una granja Hadoop, un data warehouse, bases de datos, bases de información, colas, de todo un poco, los extractores que toman información de sensores de internet de todos lados, y todos módulos para solucionar problemáticas puntuales. ¿Esto qué nos hace? Nos puede llevar a tener silos de información. Mismo dentro de nuestra solución de gestión de Big Data, como también de los datos en sí. Imagínense que yo estoy hablando de un archivo de texto, la gente lo puede copiar, tener en 2 lados distintos y que cada uno tenga distintos ciclos de vida. Acá es muy importante no permitir esto, tener silos de información, porque nos lleva a tener capaz que pérdida de control de la información, y si no puedo controlar la información no puedo gobernar. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, tengamos un déjà vu. Como decía Cerati, hace 40 años las empresas tenían también toda su información diseminada en distintos sistemas. ¿Y cómo lo solucionaron? Bueno, fueron a un ERP, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿hoy qué nos lleva a eso? A dejar de pensar en una solución toda compartimentada, con varios módulos que solucionan problemas puntuales, y pensar en algo más holístico, una solución unificada que nos permite. Porque esto es sumamente importante acá, y esto quiero que quede claro, porque cuando tengo muchas cosas por separados, además, voy a tener que comunicarme entre ellas a nivel de APIs, y cuando estoy hablando de volúmenes o tamaños muy grandes, eso no escala y se muere, esas llamadas. Entonces es importante tener una solución unificadita ahí. Y en cuanto a solucionar el poder unificar los datos antes, fue que se surgió el concepto de Data Lake o lago de datos. El primero en hablar de eso fue una persona de Pentaho, que bueno, está muy controvertido, pero es una forma de unificar. Hay muchas infraestructuras sobre lo que se puede montar esto. Es un concepto como Data Warehouse, no es una tecnología ni una solución puntual. Es un concepto que lo que me brinda es que yo voy a poner todos los datos ahí adentro metidos y generar un gran dato de lagos, un gran lago de datos, perdón, con información no estructurada, información de muchas fuentes, sin procesar, simplemente la voy a poner ahí. Imagínense nuevamente que estoy hablando capaz de Hadoop o algo de eso, y donde los data scientists van a entrar ahí a navegar. Después, si consideran que hay algo interesante, se va a pasar a los data marts, al data warehouse para poder reportear y todo eso. Ahí lo importante están los procesos que se dan cuenta que hay información nueva y que la ponen en el lago, y en el manejo justamente que se dé cuenta, pero eso existe y se puede hacer, de, bueno, este documento es el mismo que este, es una copia, para poder unificar. Consideraciones finales. Bueno, acá hay que ver cuando nos estamos metiendo con los grandes datos, como les hablaba hoy el mail, privacidad versus control. Igual quédense tranquilos, porque
de acuerdo a heurísticas, el 80% de la información que nosotros necesitamos está en los metadatos de esos datos. O sea que yo no tengo por qué entrar al mail tuyo, al contenido del mail, para sacar la información. El 80% simplemente lo voy a sacar de los metadatos. Esto es una tecnología poderosísima, como el fuego, como un martillo. Hay que ver el buen uso que se le da para poder trabajar. Pero si se le da un buen uso, aplicar gobernabilidad a los grandes datos, nos da la confianza y es una ventaja muy competitiva poder trabajar con esto, que nos va a dar mucho más que la de trabajar con datos comunes, datos estructurados o lo que fuera. En resumen, arranquen con un plan de gobernanza para los grandes datos, para el Big Data, basado en los principios que les comenté, y traten de pensar en una solución que esté unificada. Yo creo que de ser así, vamos a estar como mi amigo Tom Cruise en Minority Report, teniendo toda la información necesaria en la punta de los dedos. Cualquier cosa, el contacto nuestro es este. Muchas gracias a todos y a la ISACA por darnos la oportunidad, a Gustavo y a mí, de compartir este momento con ustedes.